Cuando un hijo muere, parece que la comunicación con ellos se termina. Para muchos de nosotros quedamos sordos de ese algo que nos conecta, que inicia con su concepción. Para las mamás que lo empiezan a sentir, apenas quedan embarazadas, algunas apenas se enteran. Para los papás será verles la carita cuando llegan y antes eventualmente. Y cuando ellos mueren, parece que todo eso se pierde. Para algunos de nosotros empiezan a haber destellos y para otros, pues no se van del todo en el sentido de que le escuchan. Y hoy hemos traído a alguien que es mamá de Sol y que Sol le ha hablado durante todo el tiempo luego de haber partido. Patricia, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, Manrique, por invitarme acá y me siento muy contenta de poder compartir con quienes escuchen, ya sea mamás, papás o quien sea que haya perdido seres queridos o que esté en este proceso de ayudar a otros con el duelo o de estar viviendo un duelo. Gracias por decirle sí a este podcast, Patri. Bueno, sabes que estás en Abrazos de Esperanza, que lo que intentamos es darle un abrazo a quien está iniciando quizá o quien está perdido en el camino luego de la muerte de sus hijos, de su hijo o de su hija o de sus hijos. A Patri la conozco a partir del libro que ha escrito, que ella nos hablará luego del mismo, donde expone los diálogos que ha tenido con su hija. Pero bueno, Patri, contanos, ¿quién es Sol? ¿Quién es Patricia? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién sos? ¿Qué ha pasado? Bueno, actualmente vivo en Costa Rica. Nací en la Argentina, pero me vine a Costa Rica cuando Sol se quedó embarazada hace 16 años, que un día me llamó por teléfono y me dijo: mamá, estoy embarazada, ¿no te venís y te quedas acá? Y yo iba y venía todos los años y me quedaba por ahí un mes, 2 meses, me alquilaba alguna casita en el mar y la invitaba a ella y nos veíamos. Pero a partir de ese momento, para mí era una invitación maravillosa, ¿no? Porque me convertí en abuela. Mm. Y me vine para Costa Rica y siempre tuvimos con Sol una conexión muy, muy grande, pero desde que estaba embarazada, con decirte que me di cuenta que estaba embarazada la misma noche que me quedé embarazada. Y fue muy particular, porque a mí los médicos me decían que yo no iba a poder quedarme embarazada, que iba a tener que hacer un tratamiento. Y en ese momento yo bailaba. Estaba en una compañía de danza y estaba por estrenar una obra y viajar a Montevideo, que queda en Uruguay, que queda muy cerquita ahí enfrente de Buenos Aires. Y la directora de la compañía nos dice que teníamos un mes, 20 días antes de empezar a ensayar fuerte y viajar a Montevideo. Y dice: tómense unas vacaciones, así cuando vuelven empezamos los ensayos. Y, y nos fuimos con mi marido a Brasil. Y era carnaval en Río de Janeiro y era una locura. Salimos a bailar, a mí me gustaba mucho bailar, así que empezamos con todos los tambores y toda la gente que había en Río de Janeiro. Y esa noche, en medio de esa locura, me quedé embarazada. Y me acuerdo que yo lo despertaba, a mi marido, a las 3 4 5 de la mañana y le decía: mira, algo raro me está pasando. O no sé qué me está pasando, estoy teniendo algo en la panza más que en la panza, más abajo, en el útero, tengo unas contracciones muy fuertes. Y Eduardo me dice: pero tranquila, si vos ya te sabés, ya fuimos a ver al médico y te dijo que tenías que hacer un tratamiento. Y le digo: no, Eduardo, yo creo que me quedé embarazada. Y volví a la Argentina y fui al médico y el médico me dice: no, quédate tranquila. Yo me había puesto en ese momento un DIU porque quería estar segura que no me iba a quedar embarazada. Y me dice: el DIU está bien puesto y no estás embarazada. Y salí del consultorio y le digo a mi marido: estoy embarazada. Y Mm. al día siguiente me fui a un hospital público y le dije al del hospital que estaba, mentira, ¿no? Que estaba tomando una medicación y que tenía que saber con urgencia porque estaba con un atraso y quería saber si estaba embarazada. Y me hicieron el análisis de sangre en ese momento de urgencia y estaba embarazada. Así que desde un principio la conexión con Sol fue eh, así como que ella tenía que venir. Y me acuerdo que en el Mm. teatro me preguntaban: ¿pero la vas a tener? Y yo decía: pero sí, ¿cómo no la voy a tener? Porque en el teatro la gente, mis compañeras muchas veces abortaban, ¿no? En ese momento. Y fue toda nuestra vida de una conexión muy, muy, muy fuerte. Yo siempre digo que además de madre e hija, éramos amigas. Cualquier Claro. cosa que nos... Yo tenía mis amigas también y ella tendría sus amigas, pero era de una conexión muy, muy fuerte. Y, y cuando me vine acá, mucho más.
y cuando se enfermó, mucho más. Claro. Eh, em, ¿Y qué fue, em, qué llevó a Sol al fin? ¿Qué enfermedad fue la que tuvo? Cáncer de mama. Empezó Cáncer con de un mama. cáncer de mama que cuando se lo diagnosticaron, en realidad nadie lo podía creer, porque sola había sido, yo fui vegetariana durante prácticamente desde los 17 años que decidí dejar de comer carne y en la Argentina era como una locura. Mi papá me decía, ¿qué vas a comer? Sí, y yo le decía, bueno, papá, hay otras cosas que no solamente la carne. Así que sola había tenido una alimentación súper natural, ni siquiera había recibido las vacunas. Yo le di solamente 3 vacunas y el homeópata, que era mi homeópata de la familia que la atendía a ella, me hacía los certificados para la escuela. Así que no había consumido prácticamente medicamentos, era una chica súper sana y de pronto en un estado de estrés muy, muy grande se estaba mudando a este lugar donde estoy yo ahora, que es Lecovilla. Y me acuerdo que me decía todas las noches, estoy agotada, estoy con la construcción de la casa, con un bebé recién nacido y con otro de 3 años, 2 años y medio tenía. Y yo le decía, sola, aflojá, deja cosas en el camino. Me mudé para ayudarla a la casa de ella, porque ella se venía todos los días a la construcción. Y en un momento a la noche, yo volví a mi casa, me llama por teléfono y me dice, me encontré un bulto en el pecho. Y para mí fue como si me cayera un rayo, así me partiera en dos, y me dice, no sé qué hacer, si ir al médico, si dejar pasar que me venga el periodo, y le digo, no, no lo dudes, voy para allá, y pedí ahora en el médico. Y bueno, eso se transformó en un cáncer que en un principio le dijeron que era un cáncer in situ, que en cuanto se lo sacaran, hicieron una quimioterapia, se iba a olvidar. Y yo sentía que no era así, que la empecé a atender enseguida y cuando le agarraba la cabeza sentía que algo corría por todo el cuerpo. Entonces le dije, para mí no es así. Y me dice, mamá, me asustás, no me digas eso porque me asustás. Me dicen que si me saco, sí, ella se hizo una mastectomía bilateral. Y los médicos le aseguraban que el cáncer iba a pasar a ser historia. Pero el asunto es que a los 2 meses aparecieron ganglios tomados y ella empezó con dolores en la axila. Y el cáncer había llegado al sistema linfático y una vez que está en el sistema linfático empezó a hacer metástasis en distintos órganos y la empezaron a medicar con drogas muy fuertes. Alternativamente, al mismo tiempo ella hacía tratamientos alternativos de todo tipo, pero de todo tipo hasta decirte que en un momento le hablaron de un sanador que había en Noruega. Y yo le digo, me quedo con los chicos si quieres ir. Y se fueron con el marido, hicieron 24 horas de viaje para llegar desde Costa Rica a Noruega y estuvo ahí en las montañas con ese sanador que se suponía que le había curado cuando volvió. Y por un mes estuvo bien y al mes y medio le agarró una metástasis en huesos y no se podía mover de la cama porque le tomó los huesos de la cadera, así que la tenía que ayudar a caminar, era como tener un bebé de 33 años, porque cuando le diagnosticaron cáncer tenía 33, un bebé de 1 año y otro de 2 años. Y me decía, mamá, quiero vivir, voy a hacer todos los tratamientos que se presenten porque quiero vivir. Y me acuerdo que muchas veces me decía, a lo mejor vos no hubieras hecho estos tratamientos, porque yo no tomo medicación, no tomo nada, ni una aspirina, no tomo nada. Cuando tengo algo me curo con osteopatía, con acupuntura, con cosas que sé que estudié. Y yo le digo, no importa lo que hubiera hecho yo, lo importante es qué es lo que sentís vos que tenés que hacer. A mí no me diagnosticaron cáncer con un hijo de 1 año y otro de 2 y medio, así que vos tenés que hacer lo que sentís que tenés que hacer. Y voy a estar con vos todo el tiempo. Y el tiempo fue pasando y fue pasando, y por momentos tenía meses en donde todo estaba bien y las drogas parecía que funcionaban, y por momentos el cuerpo y el cáncer, que es algo muy astuto, muy perverso, es algo, son como demonios realmente, los tomaba yo, encontraban la manera de saltear el medicamento y atacar otra vez al cuerpo. Y fueron atacando en distintos tejidos hasta que llegó al hígado. Y cuando llegó al hígado, con tratamientos a veces muy cruentos, porque cada vez que aparecía en algún lugar le hacían biopsias, internaciones, cirugías, y después volvía a estar bien porque le cambiaban otra vez las drogas, y era así, eran 2 o 3 meses bien en donde hasta por ahí se iban de viaje y parecía que no pasaba nada, y después volvía a caer de golpe. Y cuando hizo metástasis en hígado, fue fatal, porque el hígado es el órgano más vital del cuerpo, después del corazón, que si el corazón no funciona,
El hígado es el laboratorio. En osteopatía el hígado lo tomamos como el laboratorio del cuerpo. Si no tenés un laboratorio que sabe cómo administrar todo lo que entra al cuerpo, y habían entrado tantas drogas que su hígado no daba más. Y en un momento dado me dice, eh, siempre me decía, ¿será que me voy a morir durante los 6 años de tratamiento? Y yo quería creer que no. Entonces le decía, no, va a aparecer algo y te vas a curar. Algo va a aparecer. Yo no podía imaginarme con Sol muerta. Para mí no existía esa posibilidad. No. Y al mismo tiempo me angustiaba mucho verla porque veía que empeoraba. Y decía, no lo puedo negar, está peor. Te voy a comentar algo que muy pocas veces lo comento, pero hubo un periodo en donde yo no la quería ver. Entonces, cuando la veía y la veía tan mal, tan amarilla o con un cuerpo tan debilitado, porque Sol siempre fue muy flaquita, yo también soy muy flaca, son unos cuerpos de naturaleza así. Eh, y había empezado a adelgazar hasta quedar los huesos. Mis brazos, así como son, que no son nada grandes, sí tengo un poco de músculo, mis brazos eran gigantes, ella tenía solamente el hueso y la piel pegada al hueso. Y yo la empecé a ver tan mal que hacía un esfuerzo como que mis ojos no querían verla. Y fue tan fuerte el esfuerzo que hacían mis ojos como para mirar a otro lado o cambiar de tema, que empecé a tener destellos de luz en los ojos y empecé a ver borroso, no veía delante mío, como si tuviera, no sé, 20 años más de golpe. Y fui al oculista y el oculista me dijo, mira, no tenés nada todavía en los ojos, pero lo que me decís vos de estos destellos de luz, por todo el cuento que me haces, puede ser que no quieras ver lo que está ocurriendo. Así que tuve que hacer un análisis de conciencia yo conmigo misma y animarme a ver que a lo mejor mi hija se estaba muriendo y que la tenía que poder ver, porque si no me estaba dañando la vista, en este juego que hacía yo de no querer verla y mirar para el costado y mirar para el otro lado y después volverla a mirar. Y, y no fue fácil hasta que ella me dijo, mamá, me di cuenta que me voy a morir. Y empezó a tener diálogos y conversaciones durante todo el último año en donde ella se empezó a iluminar. Y, y yo sentí que iba quedando atrás, así como mamá. Yo siempre le había enseñado a ella que cómo caminar, cómo comer. Cuando tenía algún problema me llamaba y yo tenía más experiencia que ella y la podía aconsejar. A veces ella me aconsejaba a mí, pero siempre como mamá era más yo la que la aconsejaba a ella. Y llegó un momento que yo ya no sabía nada de lo que ella estaba viviendo. No tenía la menor idea. Y me decía que le daba mucha lástima, que sentía que no me iba a poder cuidar cuando yo sea viejita y pero que se había dado cuenta que se iba a morir. Y yo le preguntaba si no podían existir milagros, un milagro y que se curara, una sanación espontánea. Y me decía, creo que no, que me voy. Y para mí era muy doloroso escucharlo hablar así. Y se empezó a despedir de los hijos. Me dijo que era lo más difícil que sentía que tenía que atravesar, pero que los tenía que soltar. Y en ese momento tenían 7 y 10 años, casi 7. Eh, y, mm, Y fue increíble el proceso en donde ella los invitaba al cuarto, les hablaba y por ahí el mayor la podía escuchar. Y el menor no. El menor empezaba a saltar en la cama. Era como que no podía ni escucharla cuando ella los invitaba y yo estaba por ahí en el cuarto y les contaba que el tratamiento no estaba resultando. Y el mayor, una vez recuerdo que le preguntó, ¿pero quiere decir que te vas a morir? Y Sol le dijo, si el tratamiento no resulta y si mi cuerpo no hace un cambio, a lo mejor sí. Entonces Noah, que es el más grande, la abrazaba, lloraba, la abrazaba así, se ponía en la cama al lado, la abrazaba un buen rato y después se levantaba y se iba del cuarto. Como estas cosas que tienen los chicos que son sanas también, ¿no? Porque se iba a jugar al fútbol afuera. Y así se fue despidiendo de todos, pero con una sabiduría que yo no conocía. No conocía ni de ella ni de nadie. Y me decía, dejo el vestido. Y ella había sido muy linda, tipo modelo, cuando era más joven. Muchas veces le preguntaron si quería ser modelo, porque medía 1,74, tiene unas piernas muy largas, este, y, mm, y nunca le interesó modelar. Nunca, sí trabajaba con el cuerpo y daba clases. eh, y, mm, y me decía, dejo el vestido. Y me decía, mi vestido ya está destruido. Fue lindo y me sirvió por el tiempo que estuve ahí. Y me parecía increíble el desapego que iba teniendo ella. Y al final también se fue la emoción de sus ojos y de su cara.
porque durante muchas veces ella le gustaba mucho nadar, las dos nadábamos siempre. Y cuando estaba acá en Lecovilla el último año, íbamos a nadar a la piscina, una piscina larga que hay acá, para nadar. Y yo me acuerdo que a veces la veía y la veía que lloraba. Iba nadando e iba llorando. Y me decía que le daba mucha lástima porque se estaba despidiendo de todo. Claro. Sentía que eso ya no lo iba a ver más. Y que eso que había construido con su marido, que era este Covilla en San Mateo, y la piscina y el rancho y todo lo que habían construido, que no sabía qué le esperaba, pero que lo dejaba. Y al final se fue en un estado de una neutralidad que yo no había visto nunca. Dicen que los maestros viven eso así. Y la enfermera que vino los últimos 2 días, porque Sol partió acá en la casa, y el marido de Sol quiso que había una enfermera por si se necesitaba, si necesitaba oxígeno, que trajeran un tubo de oxígeno, que trajeran todo lo que se necesitara, que trajeran y, y Sol se fue sintiendo cada vez peor y cuando se sentía mal pedía morfina y abría un poco los ojos y me miraba y no hacían falta más palabras, que tanto habíamos hablado durante toda nuestra vida y yo sentía que le ponía un protector labial porque se le secaban los labios, trataba de poner unas gotas de agua en la boca porque la levantaba un poquito y así fue partiendo. Su respiración se fue haciendo muy, muy lenta y en el momento que Sol dejó el cuerpo físico, yo viví algo que la verdad que ni lo esperaba ni me lo imaginé, pero se sintió y una luz salió por arriba de su cabeza. Y lo juro, le digo a la enfermera, impactada, como con sonido también, y Sol dejó de estar ahí y la sentía flotando en la habitación. Y lo digo a la enfermera, ¿usted vio lo que yo vi? ¿Usted vio eso mismo? Y me dice, sí, yo no sé qué es lo que vio, pero a mí el cuerpo quedó ahí y era un cuerpo muerto, Sol no estaba más ahí, pero estaba en la habitación y la sentía presente. Y al mismo tiempo sentía un dolor, pero de esos dolores como, no sé cómo te habrá pasado a vos cuando viste a tu hijo muerto, pero ver la Sol muerta en la cama era como algo tan desgarrador que yo sentí que yo me moría con ella, Claro. que no podía seguir viviendo sin ella, que no tenía sentido. Ahí empezó todo. Y eso que ya habías iniciado un camino, acompañarla a decir adiós, es lo Sí, que nos has compartido. Es desgarrador, sin duda. Y bueno, hoy nos convoca lo que ha venido luego de ese camino difícil que llegó hasta que Sol encontró el camino a las estrellas, le llamo yo, ¿no? ajá, sí, El camino a sí, las estrellas. Y les comentaba a quien inició con nosotros el podcast que Patricia ha escrito un libro porque Patricia sigue escuchando a Sol. sí. Me ha impresionado enormemente los diálogos que ellas han tenido y quisiera empezar, Patrick, con algo que comentábamos previo, que al principio de este diálogo que has tenido con Sol pensabas que era una idea, una fantasía que te habías criado ante tanto dolor. Contanos un poquito de eso. Primero voy a contar cómo se iniciaron, porque esa fantasía empezó una vez que se iniciaron. Ok, Al día siguiente que murió Sol, el marido quiso vaciar todo el placar de Sol y nos pidió que lo vaciáramos. Yo dije que no podía, que le pedía a mi hijo, y así que nos quedamos un día más y nos fuimos a la casa mía que habíamos construido en Ubita, y era tanta mi tristeza que me costaba caminar, me costaba accionar, me costaba también irme de la casa de Sol y dejar a mis nietos. Pero me pareció que, bueno, que su pedido era genuino, que yo estaba viviendo ahí en la casita de huéspedes hacía un año y que necesitaba estar solo con sus hijos en la casa. Así que nos fuimos con mi hijo y a los 2 días de estar en la casa, en esta tristeza que no podía hacer la vida, no podía agarrarla la vida, no podía comer, no podía hacer nada. Estaba en la habitación, caminando por la habitación y escucho a Sol que me dice, Ma, disfruta cada día que te quede, la voz de Sol además, disfruta cada día de la vida que te quede por delante. Mira a tu alrededor, tenés mucho para agradecer. Y yo digo, bueno, con lo que sí, Sol, sos vos que me estás hablando. Y me dice, sí, ma, ella me decía, ma, sí, ma, soy yo. Y sentí una paz tan grande, tan grande, tan grande, que miré afuera
y yo me había mudado a una casa nueva que la había diseñado como para que ella me visite con los chicos, con 3 habitaciones, con piscina, una casa muy cerquita del mar, a casi 300 metros del mar. Y era todo un terreno vacío. Y miré el terreno y dije, Sol, lo voy a llenar de flores y lo voy a plantar cada una de estas flores en honor tuyo. Así que ahí empezaron los diálogos. Y a los pocos días me levantaba a la mañana y lo que me rescataba era salir a buscar plantas. Y mientras iba caminando juntando plantas, iba hablando con Sol, porque ella me había enseñado sobre, a mí siempre me gustaron las plantas y las flores, pero ella me había enseñado sobre las plantas de Costa Rica. Y hablaba y le decía, mira esta, ella había diseñado su jardín de acá, el jardín de varios vecinos. Y le decía, si vos estuvieras acá, me ayudarías a diseñarlo. Y ella me contestaba, lo vamos a diseñar juntas. Y yo empecé a sentir que enloquecía, que a lo mejor era tan fuerte el dolor que yo tenía de que Sol se hubiera ido, que me había inventado una Sol. Y salía a caminar, salía a buscar plantas, y después salía a caminar a mis caminatas, que por eso el libro se llama Caminatas a la cola de la ballena, porque fueron diálogos en donde yo iba caminando por a la cola de la ballena, ahí en Ubita, y iba hablando con ella. Y durante muchos momentos tenía dudas al principio y decía, es que no puedo sostener el dolor. Entonces, frente al dolor este tan grande que tengo, estoy enloqueciendo y volviendo a imaginarme que Sol está acá al lado mío hablándome. Y ella me decía una y otra vez que no. Y me empezó a decir cosas que yo me daba cuenta que no era yo la que me las respondía, ni era yo la que me decía. Porque entre otras, por ejemplo, consejos con respecto a los hijos, respecto al marido. El marido empezó a salir muy pronto, cuando Sol murió, y sentí que era su manera de ponerse bien y de conectarse con la vida. Eh, y le preguntaba a Sol, como diciendo, ¿cómo te sentís de que tu marido esté saliendo con otras mujeres? ¿No? Y ella me decía una y otra vez que tratara de entenderlo, que él estaba tratando de conectarse con la vida, que habían sido años de estar conectado a la muerte, y que tal vez el estar con mujeres más jóvenes o la sexualidad misma lo conectaba con la vida. Y a mí me resultaba imposible sentir que yo decía eso, porque para mí era una locura. Eh, Porque yo había tenido la experiencia de enviudar también. Y ella me decía, ay, se cortó la luz y volvió. Tomalo así como es, abrazalo así como es, tené compasión. Pasó años muy difíciles de su vida al lado mío y estuvo siempre presente. Entonces con esas respuestas yo decía, no soy yo, porque si fuera yo, le hubiera dado duro, digamos. Ok, Y así fue pasando el tiempo y se manifestaba con cosas muy concretas de que estaba. claro. Cosas como mariposas que aparecían, colibríes que llegaron a aparecer adentro de mi casa. Cuando estaba triste, porque seguía estando triste, no quiere decir que porque ella me hablaba yo dejé de estar triste. Yo tenía momentos de mucha tristeza y le decía, llegué a decirle, Sol, ¿qué hago con esta tristeza? Y ella me decía, no tenés otra que vivirla, pero si Ujú. empezás a llenar esos estados de tristeza y llegás al fondo de la tristeza y llegás a poder comprender que seguimos conectadas, pero de otra manera, eh, como que esa tristeza se va a ir desvaneciendo sin escapar, porque no podés escaparte de la tristeza. Hay una parte humana tuya, me dice que quiere que esté ahí, pero no puedo estar ahí, pero vos sí podés conectarte conmigo. La única manera que podemos conectarnos es si vos te conectas conmigo y si crees que nuestra conexión es posible. Porque un día me dice, ¿y cómo fuera? Le digo yo, ¿y cómo es si todo esto es un invento y me estoy inventando todo y hay una parte mía que pregunta y una parte mía que responde? Me dice, bueno, la única manera de que podés creer que esto es real es si le das cabida a que sea real. Porque si vos crees que no es real y lo negás como una posibilidad, no puedo entrar. No puedo entrar no podemos entrar en esta comunicación. Y es una posibilidad, pero no es lo que es, porque estoy. Y no puedo no estar, me decía. Yo no puedo no estar en este momento, sobre todo al principio, porque ahora es muy distinta su presencia, muy distinta. Y si quieren, después más adelante hablamos de la diferencia después de 4 años a cómo era al principio. Y ella en ese momento me decía, no puedo no estar. Yo estoy muy conectada a la tierra, a vos, a los chicos, a Marce y a Mati, que es el hermano. Y me dice, me perciban o no me perciban, no puedo no estar. Estoy presente.
Esa parte del libro es hermosa, tengo que decirles cómo Patri la describe a través del diálogo con Sol. Y es de esa conexión la cual todos creemos que se acaba. Y me parece súper hermoso cómo te lo regaló Sol en el sentido de que si queremos que están, aún no queremos que estén. Es o sea, para ella es eso y súper lindo. Y bueno, ya les dejaré el acceso al libro para que eventualmente lo puedan adquirir. Voy a ir saltando, Patri, porque, bueno, tenemos tiempo limitado y me gustó mucho un consejo que se repite a través del libro, que dice, Sol, que vos le pedís un consejo de determinadas circunstancias de la vida y ella te dice dejar que las cosas fluyan. Y si este libro no se llamara como se llama, podría llamarse Dejar que las cosas fluyan. Bueno, ¿qué significó o qué significado hoy le das a ese dejar que las cosas fluyan con respecto a Sol, a tu familia, a tus nietos, el papá, tu vida, para dónde vas, qué estás haciendo? Bueno, para mí este consejo que Sol me decía, no solamente dejar que las cosas fluyan, sino terminaba diciéndome, confía, Ok. confía. Hay algo que es más grande y que está a cargo. Y para mí, empezar a aceptar eso, incluso en los momentos en donde yo sentía que el papá estaba haciendo lo mejor que podía, pero que no tenían mamá y que los chicos no tenían la contención que a mí me hubiera gustado poder darles, me hubiera gustado incluso poder estar más cerca de ellos, si bien los veía. Eh, y en esos momentos en donde yo sufría, porque sentía que los chicos estaban sufriendo mucho, ella me decía, confía, están siendo contenidos por vos, por Mati, que es el tío, porque ella le pidió al hermano que viniera a vivir a Costa Rica por un tiempo, y el hermano se mudó acá, se enamoró de Santa Teresa y es un surfista que a las 6 de la mañana, de 6 a 9 surfea todos los días, y los chicos van mucho a visitarlo. Entonces ella me decía, confía, confía y deja que las cosas, no quieras intervenir, no quieras cambiar, porque no es tu opinión lo que importa. El papá es el papá, me decía, y las decisiones las tiene que seguir tomando él. Contenelos a los chicos, escuchalos y abrazalos. Incluso siempre me decía que tus opiniones nunca sean contrarias a las del papá. En todo caso, decirles son las opiniones del papá o de la otra abuela cuando venía la otra abuela de la Argentina a visitarlos, o de la empleada, porque se cambió la empleada en la casa y se cambió todo, se cambió la alimentación, se cambió todo. Y a mí en un principio me angustiaba muchísimo sentir que los chicos no tenían mamá, entonces la empleada tenía otro tipo de alimentación. Eh, Era normal que la casa en un principio fuera un caos, porque faltaba la mamá. Ujú, Eh, Y solo una y otra vez me calmaba y me decía, confía, de este caos va a ir apareciendo un orden que a lo mejor no va a ser el que más te guste, pero va a ser el que van pudiendo encontrar entre todos. Eh, Después fueron apareciendo distintas parejas para el papá y también para mí era muy difícil llegar a la casa y encontrarme, y al mismo tiempo sentía que era bueno que el papá estuviera acompañado. Y en un momento dado mi hijo me dijo, ¿sabes, mamá, que en parte es lo mejor que les puede pasar a los chicos? Porque cuando murió papá, mi marido, yo entré en una depresión muy grande. Y en una depresión tan grande eh, que lloraba todo el día. No podía creer que Eduardo se había muerto. Lo había conocido cuando tenía 19 años y siempre me imaginé, éramos muy sanos los dos, que iba a seguir viviendo, íbamos a ser viejitos juntos. Teníamos nuestras peleas, nuestras crisis, todo el que vivió muchos años en pareja sabe que tiene discusiones, que tiene peleas, pero no podías asimilar la muerte de él. Y Mati, mi hijo, me dice, para nosotros fue muy difícil tu depresión después de la muerte de papá. Y con Sol no sabíamos qué hacer. Llorabas todo el día, no querías comer, te pusiste muy flaca, llegué a pesar 43 kilos. Y me decían que estaba anoréxica, mi mamá me quería internar, yo no quería saber nada. Así que me dice, confía, Marce está con los chicos. No es que se fue, se borró y se fue a no sé, al Caribe, a una isla del Caribe. Está con los chicos y está haciendo lo mejor que pueden. Así que empecé a confiar, porque ella me lo decía todo el tiempo. Deja que fluya y confía.
Y con respecto a esto que me decís, ¿qué es lo que hago ahora? Es todo una incógnita para mí, porque para mí la vida es un antes y un después de todos los últimos 2 años de Sol. Digamos que la primera etapa de mi vida fue bailar, porque bueno, fui bailarina incluso en el teatro muchos años, 12 años. Después me formé como osteópata y por 25 años trabajé al mismo tiempo que al principio bailaba, estudiaba y trabajé como osteópata. Y cuando Sol se enfermó, dejé. Y muchas veces, hasta incluso en el libro cuento que le pregunto a Sol, no sé qué hacer en este momento, porque no me siento volviendo a tener un estudio como osteópata y volviendo a atender, pero no sé bien qué voy a hacer. Y eso era cuando estaba escribiendo, cuando estaba desgrabando el libro, Ujú, porque alguien escuchó grabaciones y me dice, ¿por qué no las desgrabás? Y después de desgrabarlas, ¿por qué no haces un libro? Y Sol me dice, va a llegar algo nuevo para vos. Y a lo mejor lo nuevo es esto, yo nunca me imaginé haciendo un podcast con vos, Manrique, acá, hablando de un libro, porque tampoco nunca me imaginé como escritora. Yo no soy escritora. Y me pasó algo muy curioso, porque llevé los libros a la librería de Ubita. Vivo en un pueblo muy chiquito. Y tuve que llevar más libros porque me dice la dueña, que es librería, pero me vende todas las cosas de colegio. Y me dice, tu libro es bestseller. Ya se vendieron los 5 libros en una semana. Y yo me reí. Y había un vecino al lado y me dice, ah, sos escritora. Y yo lo miro y le digo, no. Y el hombre mira el libro y me dice, pero el libro es tuyo. Sí. Y se dio ujú, vuelta y se fue, como diciendo, esta mujer está loca. ujú, Y nunca me vi en esto, así que no sé qué viene nuevo. Sé que esto me gustaría que la gente lo conozca. Si para que lo conozca tengo que seguir hablando y dando la posibilidad a los que tuvieron seres que partieron, que pueden establecer diálogos, un vínculo de comunicación y de amor. A lo mejor no es hablando como hablo yo, a lo mejor es sintiendo el perfume, a lo mejor es con imágenes que se le aparecen. Para mi hermana, por ejemplo, es con números. Cuando murió el marido, le aparecía el número que tiene que ver con un sí, número al que él le gustaba y claro. le aparece en el auto que va adelante, Wow. o escucha la música que escuchaban muy seguido cuando va en el auto y enciende la radio y aparece esa música. Y todas Ujú, esas cosas le dan a entender que el marido que murió hace 2 meses y que en un principio estaba de 3 meses, estaba desesperada y me dice, empezó a aparecer en todo, a todos los lugares donde voy, o está su número, o está la canción que nos gustaba, o me invitan a comer y es el plato que a él le gustaba comer. Este, y entonces que los que tienen seres que partieron puedan encontrar cómo va a ser esta posibilidad, pero que le abran la posibilidad a la claro, conexión, porque claro, es tan amorosa y quieren tanto que estemos bien. Es claro. como cuando yo me pongo mal y le pregunto a Sol, la siento que ella lo que más quiere es que esté bien, lo que más quiero más es que estés bien y que estemos bien. Y en la medida que vos vas dejando la tristeza, más te podés conectar conmigo. Y cuando más te hundís en la tristeza, más me perdés, porque es una vibración más densa, más gris la tristeza. Claro, Y si le damos vida, está viva porque está viva además, está viva dentro de nosotros mismos, está incorporada cada claro, vez más está dentro, claro. ya no está más afuera. Me, 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 mm, me surge preguntarte si Sol no tiene conexiones, o sea, si no te han hablado otros, no sé, su hermano, sus hijos, las conexiones que tiene con ellos se parecen a las tuyas, ¿no? ¿Cómo anda por ahí? Bueno, mi hijo no tiene ese tipo de conexión, pero no tiene ninguna duda de que Sol está presente y se le hace presente y la siente presente. Y creo que a través del libro, eres como, no diría un fan del libro, pero dice, mamá, tu libro es muy valioso. Y me dice, mira que yo soy crítico. Y mi hijo es tremendamente crítico conmigo. Hay momentos en donde digo, perdóname una, aunque sea una, perdóname, Mati, porque me das palos. Y me dice, creo que a lo mejor en algún momento tu libro va a caer en alguna mano que lo pueda hacer conocer y va a llegar a gente que va a ayudar porque, porque es muy valioso lo que transmite Sol y lo que transmitís de la presencia amorosa de Sol todo el tiempo, porque está. Entonces eso es con respecto al hermano, a mi otro hijo. Y con respecto a los hijos, me pasó algo extraño con el marido, porque en un principio cuando Sol me hablaba tanto, yo les comentaba a los chicos que Sol me decía esto, me decía el otro,
Y él me dijo que una vez el más chiquito le dijo, mamá, a mí no me habla, pero a Pita le habla. Y entonces el papá me dijo que no le hablara más de Sol porque no les hacía bien. Así que hubo un periodo largo, como de 2 años, en donde yo tenía prohibido hablar con los chicos de mis diálogos con Sol. Y en este momento les regalé el libro a cada uno de ellos porque ya son más grandes. Ya uno tiene ahora 15, acaba de cumplir, y el otro tiene 12, va a cumplir 12, tienen. Y, y lo están leyendo y están sintiendo una presencia. Me dice, mamá me cuida todo el tiempo. Mamá a mí Mm, también me cuida todo el tiempo. qué bonito. Me parece que está implícito en lo que decía de la conexión, ¿verdad? Que están más en nuestro lado que en ellos. Sí. Y bueno, me parece hermoso este aporte que le haces a la vida y que Sol te lo regala porque, bueno, es lo que dice Sol a través de tu vida y tus palabras y me parece realmente hermoso. Hay algo más que me gustaría en este ratico que nos queda. Hablas un poco de lo que Sol te dijo, de dónde está. Habla de un multiverso, de no haber tiempo, de no haber espacio. Es un poco, para algunos, quizá un algo diferente a lo que piensa del cielo, para los creyentes en el cielo, pero me gustaría que nos contés a través de lo que has dialogado con Sol, bueno, ¿dónde está Sol? Bueno, fue cambiando de dónde está Sol, porque el libro fue escrito a los 2 años que Sol partió. En ese momento Sol estaba muy conectada a la Tierra y estaba conectándose a otros planos, pero en un proceso me decía, estoy conectada a la Tierra, conectada a ustedes, a quienes fueron mis seres más queridos en la Tierra, y al mismo tiempo me decía, estoy entrando en un estado de mayor conciencia de comenzar a formar cada vez más parte de la totalidad, de ser una partecita del todo y, y de ser más consciente de ser esa parte del todo. Me dice que no es algo que se haga voluntariamente, me decía, es algo como si ese mismo estado te fuera tomando porque te vas entregando. Eh, y no es algo ni que pueda elegir, ni que pueda ni no estar en la tierra, ni estar en ningún otro estado. Y yo le decía en esos momentos que yo te hable y que yo te esté haciendo estas preguntas hace que vos no puedas seguir tu camino. Le digo, porque lo que menos quiero es detenerte, porque hay gente que siente que si vos le pedís cosas a quienes no están, que si los estás trayendo con la palabra, con el pensamiento, ellos no pueden dejar la tierra y no pueden evolucionar. Y Sol me decía, no, estamos evolucionando juntas. En este momento estamos en un proceso en donde mi lugar es estar al lado tuyo y ayudarte a evolucionar y al mismo tiempo en otros planos, como si estuviera en planos paralelos o en multidimensiones, en comenzar a formar parte de estas otras multidimensiones, en donde yo trataba de entender qué era lo que hacía. Y lo que me ocurría era que empezaba a tener respiraciones muy profundas y me quedaba sin pensamiento por momentos muy largos y miraba el mar porque iba caminando con las caminatas a la cola de la ballena y mi cabeza se quedaba en blanco, totalmente en blanco. Y eso fue ocurriendo cada vez más y más y más y más. Y ella me dijo, va a empezar a haber momentos en donde no te puedo decir en el estado en que estoy yo, pero yo no tengo emociones. Aquí no existen las emociones, ni el juicio, ni está bien, ni está mal, ni porque yo muchas veces le decía, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y me decía, no te puedo contestar, acá no se está ni bien ni mal, estoy en un estado de presencia. Y lo que ella me hizo entender a mí, que dentro de todos los estados esos de presencia que están los seres que partieron, él está dentro de una dimensión que tiene que ver con el amor. Porque yo sentía que se me abría el corazón de tal manera, y en un momento me dijo, papá, como mi marido, su papá, no está en este mismo plano. Y el papá era un hombre mucho más mental, realmente era un hombre mucho más mental. Eh, y, y siento que Sol vibra con una vibración de lo que serían esos otros planos dentro del amor. Y a medida que fueron pasando los años, hasta este último año, hasta estos últimos diálogos que yo puedo tener, como el que tuve ayer con Sol, es, ayer estando acá salí a caminar y fue un día difícil, porque bueno, me encontré con la casa donde ella no estaba más, está por llegar un bebé, así que uno de los cuartos, el
el marido, digamos, el papá de los chicos, se casó con una chica muy joven, no se casó, está en pareja con una chica muy joven, y ahora van a tener un bebé, que nace en 2 semanas, o 3 semanas, para el 15 de agosto tiene fecha, o 20 de agosto. Así que entré a un cuarto, todas cosas de bebé, y me movilizó muchísimo, la verdad que muchísimo. Y salí a caminar y le digo, Sol, ¿estás ahí? Y, y me dice, en realidad estoy adentro tuyo. Y le digo, no te sentí en la casa no estás más. Y me dice, no estoy, mi energía no está más en la tierra, no hay más cuerpos que me conecten a la tierra. Y le digo, ¿y entonces cuáles son tus cuerpos de ahora? ¿En qué estado estás? Y me dice, es muy difícil para entender en un cuerpo físico como el tuyo el estado en el que estoy yo. Y le digo, pero ¿cómo te conectas conmigo? Me dice, mientras estés en la tierra y esté alguien en la tierra, siempre va a haber un hilo de conexión, como yo lo siento, como un hilo de conexión entre quienes nos amamos en la tierra y seguimos ascendiendo, o no ascendiendo, no usa la palabra ascender, sino entrando a formar parte del todo, me dice. Entonces, si yo escribiera un libro ahora, es distinto, porque ella no está acá. Y es más, me dice, mientras me hagas preguntas, yo existo afuera tuyo, pero va a llegar un momento que no vas a necesitar más hacerme preguntas, porque Ujú. voy a estar totalmente adentro tuyo. Sí, sí, Y vos y yo forman vamos a parte hacer de, la misma cosa, como todo es la misma cosa. claro, todos somos uno y todos somos individuos. Es un poco extrañísimo, ¿no? Y a mí me ha resonado muchísimo, te lo decía al principio, porque, bueno, he tenido más tiempo que vos en la conexión esta. Para mí ha sido completamente diferente la conexión a través de sueños y de contemplación y de cosas que van llegando y, no sé, comunicaciones de parte de otras personas que forman como una especie de rompecabezas, pero me resuena totalmente lo que decís. De hecho, te contaba la primera vez que habíamos hablado de que en un sueño, Manri, mi hijo, me dijo, bueno, el camino mío será para un determinado sitio y el tuyo será para otro determinado sitio. Como una especie de ya no voy a estar donde estuve y ahora el camino será diferente. Es diferente, Sí, sí, se siente diferente, pero ya uno está listo también sí, y me parece que ellos también han de estar listos para hacer ese determinado paso que van hacia la totalidad que le llamás. Me gustaría preguntarte, vos sos creyente, no lo sos, claro, sos creyente de todo lo que me has dicho, pero ¿hay en vos algún tipo de creencia religiosa? ¿No la hubo nunca? Solo así como de referencia. no, en este momento no. Practico yoga todas las mañanas, Kundalini Yoga, que es una práctica muy espiritual, en donde el eje y la conexión digamos, con ese ser superior que hay, que está más allá de nosotros, está. Ni bien me levanto, es lo primero que hago todas las mañanas, con con una aplicación que tengo o con un grupo de Kundalini. Cuando nací fui bautizada, me mandaron 12 años a un colegio de monjas alemanas. Ok, Así que recibí una educación católica, pero una vez que dejé el colegio y sentí que las religiones en realidad, al menos para dentro de mi punto de vista, separan, no unen. Y están los católicos, los judíos, los protestantes, y que para mí tengo una creencia muy grande en una espiritualidad muy grande, de saber que no somos solamente esto, que esto es un vestido, como decía Sol, y que dejaba el vestido por más lindo que fuera, porque la verdad que era una princesa y yo la llamaba mi princesa. eh, y si mostrara fotos de Sol, era muy linda. Creo que no solamente porque soy la mamá, como vos dijiste que a los hijos los vemos lindos, sino porque a ella todo el tiempo le preguntaban si era modelo. claro, Este, y, y siento que esto es un vestido, que, sí, que se va poniendo viejo también, y que en un momento nos vamos, pero que no se termina. Así sí, que esa es mi sí. creencia, digamos, que no es religiosa, es más trascendental, más de saber que no voy a ninguna iglesia a buscar a un Dios, porque para mí está en cada caminata a la cola de la ballena. Bueno, Presente. yo lo encuentro en todas partes. Ahora ya no hago división de ningún tipo y bueno, me siento muy cerca en el sentido de no juzgar. Eso no significa que no puedo juzgar todo, es decir, no es que en todos los casos lo logro,
pero la mayoría del tiempo me siento muy neutral en el Sí, sentido de que sé que la vida es lo que es y traduzco a lo que llamamos Dios la vida, ¿verdad? La vida aquí y la vida no aquí, ¿verdad? Y entonces, bueno, me ha resonado enormemente este libro, es muy lindo de leer, a pesar, bueno, nos cuenta que hoy sería otra versión del libro, el diálogo con Sol es diferente, las dos han evolucionado sí. y están viviendo hoy, bueno, tránsitos diferentes. Lo que me parece enormemente lindo es que la conexión se mantiene Se y, mantiene. y se va a mantener en el tanto Patricia quiera que sea así, ¿verdad? Y me parece que eso es para todos, es decir, cada uno de nosotros trae esa conexión, está ahí, solo hay que saberla leer, me parece a mí. Lo decía hace un momento, para mí son sueños, para mi hija te contaba antes de empezar, aromas y determinados cosas que suceden para ella. Y Manry fue, bueno, le dejó escrito como una especie de manual de vida. Manry muere a sus 14 años y a pesar de eso le dejó como una especie de manual de vida escrito. Para Paradisita está en un proceso de cambio actualmente y se está un poco abriendo más porque ella pues entró más bien en un momento de cierre desde niña. Pero todo esto lo digo para contarles a quienes nos ven y nos escuchan que todos tienen acceso a esto que Patricia nos ha contado, no de la misma manera, pero sí tienen la posibilidad de la conexión y no hay que esperar morir para conectar. Podemos estar conectados siempre. Ellos estarán. El asunto es que uno llegue a la cola de la ballena, nos dice Patricia, y para quien conoce Costa Rica sabe de qué estoy hablando. Para los que viven en otros países, los invito a venir. Cada dólar que paguen para venir, vale la pena ir a ese lugar. Es increíblemente hermoso. Les Y quiero mostrar, sí, sí, les la quiero mostrar portada, acá en la sí, cola de la ballena. la portada del libro es hermosamente, hace una bella forma de mostrar ese lugar. Eh, Quizá les ponga algunas imágenes cuando esté hablando de esto y nada, Patricia, te agradezco de todo corazón habernos abierto tu corazón, contarnos lo que Sol ha dejado ahí y que vos te has decidido escribir. Espero que algún día nazca el segundo libro y que ese sea parte de la historia que te falte por escribir y hacer. Y nada, que sigamos aquí en contacto, que sigamos haciendo cosas juntos para abrazar a quien, como vos y como yo, están enfrentando un camino difícil. Y te pediría un cierre para quien hoy quizás está en su primer año, en su segundo año, enredado, no sabe para dónde ir, qué pensar, qué hacer. ¿Qué les vas a decir? Bueno, a mí me gustaría decirles que eh, para mí grabar, porque yo iba grabando las conversaciones con Sol, fue muy sanador. Escribir también es muy sanador y, y darle la posibilidad a que ni bien aparece algo que lo queremos sacar de la cabeza como diciendo, no, es una locura, esto no es así, que entremos por esa vía y que le demos la posibilidad a que sí, que es verdadero, que no lo estamos inventando y que nos conectemos con ese amor profundo que sienten los que no están por nosotros y el anhelo que tienen ellos, si es el principio de la partida, a que estemos bien, a que estemos bien, como abrazándonos y acompañándonos y que podamos y que puedan dejarse sentir ese abrazo y que si es, los ayuda a escribir, que escriban, si los ayuda a sacar fotografías y después mirarlas, la naturaleza es muy sanadora también, Así es es. muy, muy sanadora porque ellos están en la naturaleza, forman parte de todo Sí, y sentirlo adentro también, porque están adentro, así es. está incorporado adentro nuestro todo lo que vivimos con ellos, todo. Sí, sí. Aquí en el libro habíamos apuntado, es profundizar, ¿no? Profundizar en ese dolor que luego encontramos lo que hemos eventualmente perdido. A Sol, quisiera a través tuyo decirle que le agradezco infinitamente. Estoy seguro que no necesito que se lo digas, No me está escuchando. pero quiero decirlo, ¿no? Gracias, Sol. Eventualmente por ahí encontrés a mi muchacho, desen un abrazo o Ah, eventualmente ya se conocen.
Eh, ya sus papás se conocen por acá. Eventualmente un día nos vamos a encontrar en persona y ojalá que sea así, Patricia. Sí. Muchísimas gracias. Y a quien nos escuchó y nos acompañó hasta este momento, nuestra gratitud de corazón. Un gran abrazo. Cuídense Gracias a mucho. vos y un abrazo a todos. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Gracias.